Buenos días a todos, pues realmente es un gusto y un placer estar aquí. Cuento un poquito de historia antes de empezar con avances en cura y tratamiento. Cuando estaba haciendo la especialización en infectología, la profe Sonia Cuervo, en mi trabajo de grado, me comentó como su inquietud con los niños del cancerológico que tenían infección por hepatitis B y C y que pues teníamos un gran número de niños infectados, y por eso pues mi trabajo de grado de la especialización en tutoría de la profe y el doctor Sánchez fue factores de riesgo de hepatitis B y C en niños con cáncer en el Instituto Nacional de Cancerología, y pues de ahí le agradezco mucho a la profe, pues surge también este amor y este interés en esta infección. Entonces, ¿cómo estamos? Tenemos muchos retos todavía en hepatitis B y en hepatitis C y en hepatitis en general. El mundo se ha puesto la siguiente meta para el 2030, reducir el 90% de las nuevas infecciones por hepatitis B y C crónica, pero desafortunadamente esto implica tener menos de 1 millón de nuevos casos anualmente, pero no lo hemos logrado, y solo en el caso de hepatitis C 1.5 millones de nuevos casos se están teniendo. Tratar el 80% de personas elegibles. En Colombia se ha avanzado mucho en tener antivirales de acción directa, se está manejando un número importante de personas, pero se cree que solamente estamos detectando el 16% de las personas que tienen infección por hepatitis C y que tenemos que buscar más personas infectadas, y en este momento más en jóvenes. 65% de reducción en tasas de mortalidad, eso implica tener menos de 500.000 muertes al año, y eso tampoco se ha logrado en el mundo. Entonces, pues los retos son muchos y los hechos son que hay 325 millones de personas que tienen hepatitis B o C, que hay 900.000 personas que fallecen cada año por hepatitis B en el mundo, más las que fallecen por hepatitis C. El 10% de los casos de hepatitis B y el 19% de los casos de hepatitis C de las personas que están infectadas saben que están infectadas, entonces tenemos que hacer más búsqueda de ambas infecciones en nuestras consultas ambulatorias, en los pacientes con factores de riesgo, y el 42% de los niños solamente están recibiendo la dosis de vacuna en el mundo al nacer. En nuestro caso ya vamos a mirar los datos de Colombia un poco mejor, pero necesitamos mejorar. En cuanto a la prevalencia global de infección por hepatitis C, entonces les decía que tenemos más o menos 1.5 millones de personas con casos incidentes, entonces estamos por encima, y en el mundo se estima que hay 58 millones de personas infectadas, una epidemia mucho más preocupante pues en región oriental, sudeste asiático, pero para las Américas más o menos 5 millones de personas infectadas. En el caso de hepatitis B, muchas más, 296 millones de personas infectadas, y miremos que Colombia no está nada bien representado en cuanto a esas prevalencias, y en nuestro país se estima que más o menos de 2 a 3.9% de prevalencia tenemos, y en un país en el que tenemos acceso a la vacuna de hepatitis B, pues deberíamos ir mucho más rápido en esa eliminación. Y seguimos teniendo muertes, 1.4 millones de muertes anuales. Les decía que la meta es tener menos de 500.000 y claramente tampoco se logra. En el caso de Colombia más o menos se calcula unas 10 a 15 muertes por 100.000 personas año por las hepatitis virales, y para Colombia el último dato en el 2019 de las muertes por hepatitis, el 53% siguen siendo por hepatitis B y más o menos el 36% siguen siendo por hepatitis C en nuestro país. ¿Cómo está la hepatitis C? Pues tenemos cuenta de alto costo, tenemos datos más actuales. Este es el último reporte del año pasado con datos del 2021, pero muy preocupante que tenemos incremento de los nuevos casos, es decir, vamos en contra de la meta. Tiene algo de bueno en que haya más detección, pero tiene de malo en que deberíamos estarla erradicando cuando tenemos un tratamiento tan altamente efectivo. Entonces pasamos, casi que duplicamos los casos, de 314 casos a 537 casos nuevos para el 2021, por supuesto pues con un incremento de la prevalencia. Y lo que les decía, se estima que en nuestro país seguimos con subdiagnóstico y la letalidad es más o menos de 7 por cada 1.000 personas. Algo importante es cómo nos cambia la epidemiología. Antes, y nos enseñaron, más nos preocupaba mucho la transmisión por hemotransfusión, pero esto ha cambiado
de manera importante, estos son los datos de cuenta de hace más o menos 4 o 5 años, y pues cuando hablamos antes de hepatitis C, más del 60% de los casos de cuando se conocía la causa por hemotransfusión, pero ahorita esto ha caído, eso es bueno, 17%, pero es muy malo que la transmisión sexual en este momento explica el 60% de los casos en nuestro país, y esta tendencia también va al incremento. Entonces ya se nos volvió no una enfermedad de adultos mayores, no es que no lo busquemos allí, pero se volvió una enfermedad también de adultos jóvenes con factores de riesgo. Entonces tenemos la mayoría de infecciones en hombres, antes era muy equilibrado hombres y mujeres, 77.7% de los casos, un incremento de casi el 60% en el caso en el sexo masculino, una edad promedio en hombres, en la mayoría 25 a 34 años, adultos jóvenes. En mujeres, las mujeres que se infectan sí tienen una edad promedio ya en adulto mayor, 65 a 74 años, y luego entonces empieza a ser un problema muy grande y un factor de riesgo muy importante para estar infectado, la coinfección con VIH, que en el caso para el 2021 el 60% de las personas tenían la coinfección. El 16% de las personas que diagnosticamos siguen estando en cirrosis, entonces tampoco seguimos teniendo diagnósticos tardíos, y eso sí que es una preocupación, y cambiamos los genotipos. Ustedes saben que más o menos desde hace unos 4 años ya no hacemos genotipo, porque utilizamos sofosbuvir, velpatasvir, que es pangenotípico, entonces ya no lo necesitamos hacer, pero lo que sí nos dimos cuenta es que hay una transición de la predominio de 1B, que era lo que predominaba en el país, a un predominio de 4, lo que nos habla de una también pandemia dentro de la población que vive con VIH, en la transmisión hombre que tiene sexo con hombre, y de ahí la importancia de la microeliminación en este grupo de personas. La mayoría de personas que se están notificando son de la región central del país, por lo cual también preocupa mucho el subregistro y la falta de diagnóstico en las regiones más apartadas y más descuidadas en temas de salud para nuestro país. En hepatitis B, ¿cómo estamos? Tenemos algo positivo, no hay un aumento de la incidencia como hepatitis C, hay una disminución de 4 a 3.4 por 100.000 habitantes de 2015 a 2019, sin embargo ya veíamos que 3.4 no es nada bueno, y realmente nosotros deberíamos estar teniendo unas prevalencias mucho menores, unas incidencias mucho menores. Sexo masculino, 60%, también es más frecuente en hombres, y también tenemos unas diferencias geográficas importantes, y la región suroriental de nuestro país, Amazonas, Guainía, Guaviare, son las regiones más afectadas por este virus. Cuando miramos la vía de transmisión, nuevamente la vía sexual es la vía más relevante cuando hacemos los diagnósticos. Y la cobertura de vacunación, pues la tenemos disponible, nuestra meta colombiana es 95% más, pero para estos datos 2015 a 2018 estamos entre 87.3 y 87.4%, y sabemos que desafortunadamente no tuvimos también buenas coberturas durante la pandemia por COVID-19. Entonces no podemos bajar la guardia, y nuevamente las regiones que más necesitan la vacuna son las regiones que están teniendo menos coberturas. Las menores coberturas están en Vaupés y Vichada en este momento en el país. Entonces, ¿qué avances tenemos? Queremos un futuro claramente sin hepatitis B y C. Sabemos la alta efectividad del tratamiento, más del 99.9% de las personas que tienen hepatitis C las podemos curar. Sabemos que nos va a disminuir mortalidad por todas las causas, mortalidad relacionada a hepatitis o trasplante, disminución de carcinoma hepatocelular, disminución de falla hepática, no tenemos ninguna duda. Entonces, ¿qué nos falta para algo que es potencialmente erradicable? Lo primero, reconocer lo que ya estamos viendo en Colombia. Aquí hay una publicación en los Estados Unidos mostrando algo similar, aunque ellos más en usuarios de drogas intravenosas, que esto ya no hay que pensar en la generación de los 45, sino que tenemos que empezar a pensar en hepatitis C en la generación de adultos jóvenes con factores de riesgo. La distribución por edad generacional y el incremento de los casos sobre todo se están viendo en esos grupos etarios. Por eso para el 2020 las recomendaciones internacionales se modificaron, y ya no nos dicen solamente vaya a estas poblaciones a tamizar, sino incluso estas recomendaciones de las guías norteamericanas de hepatitis dice: haga la tamización a
todos los adultos de 18 a 79 años de edad, por lo menos ofrézcales una prueba. Esto es un mensaje muy importante para todos. Todos deberíamos hacernos al menos una prueba. Por supuesto que el riesgo va a ser mayor si es una persona que es hombre, que tiene sexo con hombre. Recuerden que no solamente si tiene VIH, nos hemos encontrado en los programas de profilaxis preexposición, como estamos haciendo muchos diagnósticos de hepatitis en personas sin VIH, y esto va a ser muy bueno para esta búsqueda activa de casos, pero tenemos que ampliarlo. También pues hay que hacerlo siempre en el control prenatal, no lo debemos olvidar. Recordemos que hay un riesgo de transmisión de más o menos el 5.6% si no tengo VIH, a el 10% si la mujer vive con VIH. Lo otro que tenemos que hacer es tener pautas y protocolos de manejo simples. Hoy día esta es la recomendación, no necesitamos especialistas para el manejo de la hepatitis C, hay que hacer laboratorios básicos, hay que excluir la fibrosis con pruebas que no requieren biopsia hepática, sino simplemente haciendo plaquetas y transaminasas, haciendo APRI-FID4, evaluar interacciones, siempre buscar las coinfecciones con hepatitis B y VIH, porque tienen los mismos mecanismos de transmisión, usar terapias pangenotípicas, para nuestro caso sofosbuvir, velpatasvir por 12 semanas, nosotros no tenemos glecaprevir, pidentosvir, monitoreo mínimo, no se requieren laboratorios durante el tratamiento, no necesitamos estar haciendo cargas virales a las 12 semanas, solamente necesitamos estar haciendo exámenes 12 semanas después de finalizar el tratamiento para verificar curación clínica, y por supuesto que asesoría en reducción del riesgo. En el estudio mismo publicado el año pasado, claramente esto muestra cómo la respuesta virológica sostenida no se ve afectada por hacer estos esquemas más simplificados, y también en este estudio que se presentó en un congreso internacional el año pasado, no vemos diferencias en resultados si la persona es especialista o no especialista en el momento de dar el tratamiento. La elegibilidad para estos esquemas simples son adultos con cualquier genotipo, nuevos para el tratamiento y sin cirrosis. No se recomiendan ciertas poblaciones, pero ojo, el año pasado ya la población con VIH, con hepatitis B, cambió también a ser elegible a estos tratamientos simplificados, también por este estudio, el mismo en que les mostré hace un rato, y sabemos que la respuesta virológica en la población que vive con VIH o que no vive con VIH es similar. Pero ¿qué preocupación tenemos? Estos datos son de nosotros, de nuestra clínica de coinfección, y la gran preocupación que tenemos hoy son las reinfecciones, que era otra cosa que no estábamos acostumbrados a vivir. Y aquí estamos viendo cómo, cuando yo comparo la población muy infectada con la coinfectada, tenemos unas respuestas virológicas diferentes, pero esto no es porque tengan resistencia, ni es porque el tratamiento no se lo toman, porque además es supervisado en el país. Esto es porque se infectan en el momento en que finalizan el tratamiento y le hacemos la carga viral a las 12 semanas. Y la mayoría de estos pacientes hacen coinfección con sífilis cuando nos damos cuenta de la reinfección. Y miren el caso de reinfección, tenemos 16% de reinfección en los pacientes que estamos tratando. Entonces aquí es que nos tenemos que concentrar, y en el país necesitamos hacer microeliminación, necesitamos ir a intervenir al paciente, a decirle cuáles son sus parejas sexuales, dónde está teniendo su actividad sexual, ir a tamizar las personas e ir a tratarlas a todas, o si no, no vamos a lograr erradicar la hepatitis C. Para terminar el tema en hepatitis C, el riesgo anual de carcinoma hepatocelular, no hay que olvidar, es muy bajito después de tener una respuesta virológica sostenida. Estas son personas sin cirrosis, pero hay un riesgo que no se debe, digamos que olvidar, pero muy importante, en las personas con cirrosis el riesgo es mucho menor cuando pasan los años, es decir, de 1 a 2 años, más o menos hay un 2.7 de aparición de carcinoma por 100 personas año, pero cuando ya han pasado más de 6 años, ese riesgo se disminuye. Eso es bueno, pero aquí el mensaje es, a esos pacientes igual hay que seguirlos, y como estábamos hablando hoy, trabajo en equipo, y nosotros también siempre estamos trabajando con el grupo de gastroenterólogos y hepatólogos, sobre todo en este grupo de pacientes con cirrosis que necesitan un cuidado especial. Ahora, en hepatitis B, buenas noticias en cuanto a nuevas vacunas. Teníamos Reconvivax y Engeris, que son las vacunas pues desde el 86-89 que estamos utilizando, pero tenemos Eplizap B, que además es innovadora porque ya no requiere 3 dosis, sino requiere 2, y adicionalmente tiene un adyuvante con un
estimulador de la respuesta de TLR9. Esto hace que su respuesta sea mayor en ciertas poblaciones. Ya vamos a mirar los estudios rápidamente, y tenemos esta nueva vacuna que es trivalente, que no solamente tiene antígeno de superficie, sino que tiene también el PreS1 y el PreS2. Estas dos vacunas ya en experimentos clínicos han demostrado ser no inferiores con respecto a las vacunas convencionales, e incluso han demostrado ser superiores en poblaciones mayores de 45 años, en los subgrupos, en pacientes diabéticos, obesos, con tabaquismo, también con muy buenas respuestas. Y este es el caso de la vacuna con 2 dosis, Eplizab, que tiene muy buena respuesta. Nuevamente la respuesta es mejor en los adultos mayores, y cuando miramos con, por ejemplo, los pacientes diabéticos, incluso una respuesta mayor comparada a las vacunas convencionales. Adicionalmente, estas vacunas solamente están para adultos mayores de 18 años y se podrían utilizar en inmunosuprimidos con menos respuesta, como los pacientes con VIH, pero ya no con 2 dosis, sino con 3, repitiendo una a las 24 semanas, e incluso los pacientes con hemodiálisis, no con 3 dosis, sino con 4, también ya hay estudios que las validan y pueden ser muy buena opción. En el caso de, otra cosa de nuevo, en el caso de hepatitis B, conocemos las guías de manejo, sabemos muy bien que a los pacientes con hepatitis B, no a todos los pacientes los manejamos a los pacientes que tienen están inmunoactivos, son pacientes que tienen transaminasas elevadas, carga viral mayor de 20.000, o en el caso de los pacientes con cirrosis a todos, o en algunas ocasiones si el paciente tiene cargas virales elevadas, miramos su edad, miramos cómo está la fibrosis y con eso tomamos la decisión. Pero este estudio, digamos que es reciente, se llama el REAL-B, empieza a mirar las cosas desde otra perspectiva. Todavía no hay una confirmación, o no necesariamente tenemos que cambiar la conducta, pero sigue pacientes adultos sin tratamiento previo con hepatitis B crónica, portadores inactivos, sin antecedente previo de carcinoma hepatocelular descompensado o trasplante, y ellos miran, y a un grupo lo tratan con antivirales y a otro grupo no lo tratan, y miran qué pasa con la incidencia de carcinoma hepatocelular, y miran qué pasa y cuáles son los factores asociados al desarrollo de carcinoma. Ellos encuentran que la incidencia a 15 años, a 5 y 10 no encuentran diferencias, pero en el grupo no tratado la incidencia de carcinoma hepatocelular fue 19.1, mientras que en el grupo tratado fue 9.4. Esto es importante porque la incidencia acumulada entre el quinto y el año 15 fue significativamente menor en el grupo tratado con antivirales. Esto no quiere decir que nos vaya a cambiar la conducta inmediatamente, pero porque además esta población es un poco diferente a nosotros, más población oriental, y son personas que adquirieron la infección muy jóvenes. Parece que ese tiempo de haber adquirido la infección sí está teniéndose como un factor fundamental, y cuando ellos hacen los análisis por factores de riesgo, ese es uno de los factores fundamentales, tener edad avanzada y haberse infectado muy tempranamente. Es decir, que probablemente sí va a ser muy importante saber cuándo se infectó a las personas, y en los portadores inactivos seguramente cuestionar si definitivamente no los vamos a tratar o los tratamos con antivirales, aunque sabemos que hoy día pues los antivirales son no tienen un tiempo determinado de suspensión. Aquí ellos también se dieron cuenta que los pacientes sin elevación de transaminasas tenían un riesgo de desarrollo de carcinoma hepatocelular. Es decir, hay que ser cuidadoso con esto. Para terminar, tratamientos disponibles, pues sabemos que tenemos el interferón pegilado, entecavir, tenofovir disoproxil fumarato, tenofovir alafenamida. En un estudio reciente comparado TAF con TDF-FTC, también se ve que TAF podría ser incluso más efectivo que TDF-FTC para esta población, pero que viene, vuelvo a decir, el tratamiento hoy día no es curativo, no pasa como hepatitis C, no es finito, a veces lo podemos suspender y hay unas reglas de parada, pero los pacientes usualmente van a necesitar mucho tiempo con el tratamiento, y sabemos que la eliminación del antígeno de superficie hepatitis B pues es muy mala. No se quita el interferón pegilado porque es el que produce un poquito más de eliminación del antígeno de superficie de hepatitis B a pesar de sus grandes eventos adversos, y con los antivirales, que son muy seguros, pues esa eliminación es menos del 3%. Entonces, dentro de ese ciclo hay varios puntos en que se está tratando de trabajar en nuevos medicamentos, inhibir la vía de entrada, y para esto el bulevirtide es un
tratamiento que está en fases iniciales. Ya hay estudios en hepatitis delta con buenos resultados, o sea que digamos que hay esperanzas. También se está tratando de trabajar en inhibidores de la entrada nuclear, en inhibidores de la formación de la cápside, pero estos no en monoterapia, y también inhibidores de la traslación. Sin embargo, todavía no tenemos ningún estudio fase 3 para estar, digamos que, para poderlo compartir, pero sí tenemos mucha esperanza de que esto se logre. Entonces, para concluir, en hepatitis C, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cómo vamos a superar esta pandemia? Diagnosticar. Muy importante, busquemos hepatitis C, hagámonos todos la prueba, que no haya ninguna persona sin diagnosticar, testear y tratar. Inmediatamente diagnostico, inmediatamente empiezo tratamiento, no pongo trabas de ningún tipo. Estrategias de microeliminación es fundamental, los datos de reinfección son absolutamente preocupantes. Ampliación de los proveedores, no necesitamos solamente manejar los pacientes especialistas, los podemos manejar con los médicos generales. Y seguimiento de los pacientes con respuesta virológica sostenida, mirar su riesgo de carcinoma hematocelular y no descuidarlos en ese seguimiento. Hepatitis B, tenemos que reforzar la prevención, tenemos que reforzar las campañas de vacunación, el uso de nuevas vacunas interesantes, sobre todo para esas personas que no responden a la vacunación y a las poblaciones especiales, seguimiento de pacientes y tratamiento para todas las personas con riesgo de progresión. Nos toca tomar una decisión e ir aprendiendo más qué vamos a hacer con esos portadores inactivos, evitar la transmisión vertical y también aumentar todos estos servicios de atención de los pacientes. Muchas gracias.